Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Trinchera Rosa, un espacio donde la voz de la mujer, la resistencia feminista y la lucha por la equidad toman el micrófono. El día de hoy estamos con mi querida Emi Vera, donde nos estará hablando un poco de un hogar no convencional y toda esta resistencia, esta lucha. Bienvenida Emi, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Bien. Bien, mi Emi, hablábamos un poquito de tu trayectoria. Tú eres abogada, has trabajado como asesora en la Asamblea Nacional, estabas anteriormente como una asambleísta por el exterior, América Latina y el Caribe, pero queríamos saber, muy aparte de tu trayectoria, ¿quién es Emily Vera? Bueno, una joven irreverente que se ha dedicado a luchar siempre por los derechos humanos, se ha dedicado a luchar en contra, ¿no?, de las diferencias de clases, una joven que desde los 15 años ha hecho política y que siempre ha buscado romper los esquemas tradicionales en todo el sentido de la palabra. Correcto, mi querida Emi. También hablando un poquito sobre ti, sobre Emily, veíamos que tú eras una activista en la comunidad LGTB. Cuéntame, ¿cómo te empezaste a identificar con esta comunidad? Chuta, desde que tenía 15. Pero cuéntame cómo fue este proceso, porque hay muchos estigmas, ¿no?, en la sociedad, y muchos dicen, naces, te haces. ¿Cómo? Cuéntame tu proceso, ¿cómo fue? Mira, fue un proceso bien complicado. Yo vengo de una familia que es extremadamente católica, que para ellos lo normal era la mamá y el papá. Yo desde muy joven ya yo sabía lo que a mí me gustaba. Que no, para mí en un principio también me castigaba porque decía, bueno, esto no es normal, o no es lo normal, no es lo común. ¿Por qué me pasa? Exactamente. Entonces yo no creo que uno se haga, la verdad. Creo que tú naces con eso y es algo innato, es algo que tú no puedes controlar. Tú no controlas de quién te gusta, tú no controlas de quién te enamoras. ¿Qué Y eso sientes? pasa en ya seas heterosexual o bisexual o homosexual, o sea, independientemente de. Ahora, yo comencé con una lucha, digamos, tras bastidores, porque primero yo vivía en un país en donde esto era un tabú, y un país extremadamente machista como es Venezuela, la Caracas de antaño. Entonces, claro, ser político además, porque además luego de mi juventud y de reprimirme, yo tuve novios, hasta casi me caso, qué nervios, Yeah. casi me caso, y era eso, ¿no? O sea, tenerlo como por un compromiso, pero no porque realmente Más no lo sintiera. sentías. Correcto. Llegó un punto que, bueno, o sea, ya rompí todo esto. Con mi familia fue digamos, una transición muy, muy complicada, porque literalmente no era aceptado, no era lo normal. Creo que más complicado fue con mi mamá que con mi papá. Mi papá siempre supo que era lo que yo era. Como que lo sospechaba. Mi papá siempre lo supo. ¿Ya? Correcto. Siempre lo supo, y creo que de la persona que yo recibí mucho más apoyo fue de mi papá, que se convirtió definitivamente en mi mejor amigo, en mi confidente. Y creo que poco a poco mi mamá lo fue aceptando. Ya ahora la señora lo quiere, lo respeta, lo bautiza. Ya quiere más a mi novia que a mí. Correcto, mi querida Emi, pero cuéntame un poquito, como hija, ¿cómo fue eso de contarles a tus papás? Tú nos decías que vienes de una familia muy conservadora, tal vez muy religiosa, y yo quisiera, este podcast tiene una finalidad, ¿no? Entonces, queríamos conocer un poquito, por ejemplo, a las personas que nos están viendo y tal vez se sienten de la misma manera que tú. ¿Cómo fue este proceso o qué aconsejarías tú a las personas que se sienten así, poder llevarlo de una manera más llevadera, ¿no? Porque fácil no debe ser. No, creo que cada proceso es diferente. Yo conozco muchísima gente dentro de la comunidad que ha tenido un proceso distinto. Mi proceso fue muy complicado, pero hay otros actores o otras personas que tienen un proceso más pasivo. Correcto. Que es cuando la familia se vuelve. Hay dos tipos de hostilidad. ¿Ya? Hay una hostilidad pasiva y hay una hostilidad activa. Esa hostilidad enérgica, que es donde la familia no te habla. La hostilidad pasiva es en donde te miran con desprecio, pero, o sea, lo respetan, o tal vez no es algo que se toca. Ajá. No es algo que se toca porque toca y mueve fibras sensibles. O sea, yo también entiendo que para cada papá o para cada mamá no debe ser fácil, porque tú tienes una expectativa de lo que van a hacer tus hijos. Exacto. Entonces, para mí fue un
proceso en particular bien complicado, fue un proceso del que yo no hablé durante muchísimos años. Yo recién, digámoslo así, coloquialmente salí del closet a los 24 años, que yo dije ya, bueno, Pero una edad bastante ya. claro, ya basta. Y además no era lo que yo quería, no me sentía bien, el mentir. ¿No te complementaban? Sí, o sea, no hay una forma en que uno pueda explicar eso, porque yo me devuelvo a ese momento y digo que yo lo mejor que pude haber hecho fue haber sido sincera, ser honesta, independientemente de las consecuencias, porque hay consecuencias radicales en donde tus papás te dan la espalda, en donde tu familia te da la espalda. Te castigan, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, llega un punto en donde tú tienes dos opciones. En ese punto del castigo, en donde no te hablo, no te miro, no nada, yo tenía dos opciones: o yo salía adelante y lo hacía por mí misma, o sencillamente me tiraba al abandono y a la Te depresión. retraías y ya. Y no era algo que me hacía feliz, en realidad. Creo que uno hace las cosas independientemente de lo que hagas. Tú tienes que hacer las cosas que te hagan feliz, que te motiven, que te llenen. Y eso te va a hacer crecer como persona, te va a hacer crecer como ser humano, como profesional. O Y sea, te hace feliz. Sí, la verdad, sí. Correcto. Y bueno, tomando un poquito de cómo es este proceso, tal vez, ¿cómo tú podrías sugerir a los padres, no? Porque entiendo que como papás también debe ser un shock emocional, porque como tú lo mencionabas, ¿no? O sea, creo que como papás tú ya te idealizas cómo puede ser la vida de tu hijo, de tu hija, tal vez ves un futuro, una pareja, una familia. Así que, ¿qué consejos tú le podrías dar a esos padres de familia? O sea, ¿cómo sobrellevar esta situación? Y tal vez sin herir, ¿no? Porque creo que tal vez ese rechazo puede ser muy inconsciente de los papás y tal vez no sepan cómo actuar. Dicen, ¿cómo hago? O sea, le apoyo, le rechazo, si le apoyo le estoy incentivando, o si digo que no, le prohíbo y lo hace a mis espaldas. Más o menos, ¿cómo podrían sobrellevarlo? Mira, yo creo que el mejor consejo para los papás en general, o sea, no se trata de un tema de orientación sexual, en general es escuchar a sus hijos. Los padres tienen una muy fea costumbre de que solamente autoperciben a los hijos como que si son un tesoro sagrado que no va a salir al mundo y que el mundo no se los va a comer vivos. Que son los padres sobreprotectores, que son los padres que piensan que sus hijos solamente son el pequeño tesoro que debe estar guardado en la casa. Esto tiene que ser, exacto, esto tiene que ser un tema de comunicación. Como te digo, cada familia y cada papá y cada mamá tiene una manera diferente de reaccionar, pero mi mejor consejo es eso: escuchar a sus hijos, escuchar el porqué también. Muchas veces el porqué uno no lo cuenta, porque yo creo que el mayor reproche en estas situaciones de los papás es porque no me lo has dicho, porque no me lo dijiste. Pero es que nosotros tenemos que entender también de que hay gente que tiene miedo de salir al mundo, que en el pleno siglo XXI, en donde estamos, en donde vivimos, con un universo de cosas que han cambiado en el mundo, todavía hay gente que es homofóbica, transfóbica, que hay gente ¿no? que es racista, o sea, que tiene un montón de cosas. De estigmas también en la cabeza, ¿no? Full, o sea, y te lo digo porque, o sea, imagínate cuando tú llegas a una relación en donde, por ejemplo, con los papás ortodoxos, por ejemplo, hay un hijo de por medio de una de las dos parejas, es muy complicado. Es el explicar y el entender. Y te lo digo porque me pasó. En mi caso es así. Mi novia tiene un hijo. Y para mí fue un poco complicado al inicio porque, yo en principio, primero a mí no me gustaban los niños. Ahora me gustan. Pero tú nunca soñaste en tener hijos o nunca ni lo pensaste. La verdad no. Yo creo que para mí en particular... No era la maternidad. Yo siento, no, más allá de que no era la maternidad, yo siento que tú para tener un hijo al mundo tienes que estar preparado con muchísimas cosas. Claro, es demasiada responsabilidad en todo sentido. Así es. Entonces imagínate, ya de por sí es complicado tú estar en una relación con una persona de tu mismo sexo en donde la familia te estigmatiza, en donde la familia, bueno, en muchas ocasiones no lo respeta. No es mi caso, en realidad, pero sí pasa, no lo respeta, no lo tolera y no lo acepta. Pero imagínate en ese complemento en donde no solamente ahora tienes que construir un espacio que va a ser tu hogar, sino que dentro de ese hogar tú también tienes que incluir un menor. Y también explicarle, ¿no? Porque ahora estamos en un mundo tan, como tú lo dices, ¿no? A pesar de que sea siglo XXI, vemos aún estos estigmas, estas discriminaciones y estos rechazos que
llamamos, ¿no? A que te deconstruyas, a que también te pongas en el lugar del otro y tengas un poquito de empatía. Y retomando un poquito tus palabras, tú nos comentabas que ahora tienes su actual pareja, que tienes su hijo. Y yo quería preguntarte, ¿tú te identificas como una mujer lesbiana? ¿Cómo te identificas? Como una persona nomás. Correcto. Sí, porque no, o sea, Creo que el tema de las etiquetas no debería ser lo correcto. Y lo digo porque en general, ¿no? A mucha gente le molesta, a mí en realidad no me molesta. claro, porque tú nos comentabas que hace años tuviste novio, entonces Claro. tal vez en algún momento te sentiste bisexual o simplemente tuviste a tu pareja y después dijiste, no, en realidad me gustan las mujeres. Así fue. A mí en realidad siempre me gustaron las mujeres. Y de una u otra manera, yo sabía que era lo que quería. Entonces, claro, yo mantenía el perfil de la chica hetero, la política. Y la dirigente estudiantil perfecta, en donde uno no se puede equivocar, en donde uno está en contra de algo y uno lucha por un ideal de algo. Y peor cuando eres mediático. Porque cuando te vuelves mediático es un poco más complicado porque tienes Tu que vida es lidiar pública. con eso. Entonces, yo debo también agradecer que yo he tenido en su momento cuando tuve novio, él también sabía. ¿Sí? Y él también sabía porque tuve la él antes de ser mi novio fue mi mejor Muy amigo. amigo. Entonces tuve la oportunidad de conversárselo, de decírselo y bueno, él lo aceptaba hasta cierto punto también, porque también era medio complicado. Para él, claro. Para él era medio complicado. Correcto. Bueno, Emi, nos comentabas un poquito que tu país de origen es Venezuela, ¿verdad? Pero tu formación la hiciste en Perú y ahora más o menos estás residiendo en Ecuador. ¿Cómo esta ola migratoria, como tú como migrante, tal vez también ha afectado esto de permanecer en esta comunidad? ¿O crees que no? Porque sabemos que el ser migrante en un país es difícil. Y aún más en países donde aún tenemos estos estigmas, esta sociedad bastante machista y esta cultura también bastante conservadora, ¿no? Mira, Yo desde que salí del país, mis papás son migrantes. Ellos son ecuatorianos, vivieron muchísimos años en Venezuela. Nosotros migramos acá al país en 2016 y luego tuvimos, por el mismo tema Ujú. de falta de oportunidades, migramos al Perú. Y para nosotros llegar al Perú fue una oportunidad de nosotros poder tratar de cerca la vulnerabilidad en general de los migrantes ecuatorianos. y en eso nos enfocamos. Hay una comunidad enorme de LGBTQ+, en Perú, en Lima. ¿Ya? Y de hecho nos logramos integrar súper bien a la comunidad, logramos ayudar a gente de verdad en estado de vulnerabilidad. Sobre todo a los nacionales peruanos, porque también hay que recordar que Perú, si yo creía que en Ecuador y en Venezuela existía un tema de machismo, en Perú se triplica. O sea, de mujeres violadas, de mujeres maltratadas por su condición sexual, de mujeres abandonadas en las calles, de trata de blancas. O sea, un universo de cosas que también lo vimos acá llegando a la Asamblea Nacional. Y tratamos todos estos temas desde la Asamblea De abordarlos. porque igual es una comunidad que a pesar de que no es enorme como la comunidad migrante que existe, son migrantes en una minoría que también están vulnerables y que son víctimas de todas estas cosas. Y tal vez más expuestos, ¿no? Así es, porque ojo, aquí por lo menos hay una legislación, digamos, un poco más amigable, ¿no? Pero tenemos un Perú en donde la legislación es cero tolerancia y que eso te genera un montón de cosas. Te vuelve más vulnerable, te vuelve vulnerable al encontrar el empleo, te vuelve vulnerable al tu poder sacar tus papeles, porque no es como acá que tienes esa, digamos, facilidad. Y eso es una de las cosas que, bueno, yo creo que hay que ir mejorando, que el tema de las relaciones internacionales se tiene que seguir afianzando como hasta ahora. Creo que desde la Asamblea nosotros logramos mucho por el tema de la comunidad LGBT y también en general por el tema de la comunidad migrante. Correcto, tú, como nos comentabas desde la asamblea, también pudieron tener su granito de arena, ¿no? Y también pensar en la comunidad. Cuéntame más o menos a detalle, o qué proyecto, qué pudieron hacer por esta comunidad, porque muchos no sabemos que esta comunidad es olvidada, que en muchos proyectos de ley, en muchos enfoques, no se tiene, primero, esta paridad de género, que se desconoce, y que muchos legisladores ni siquiera tienen la noción
de incluirla en algún proyecto de ley. Así que desde la Asamblea, cuéntame, por medio de tu gestión, ¿has logrado también ayudar a esta comunidad? La verdad, mira, cuando nosotros llegamos a la Asamblea Nacional nos enfocamos en 3 ejes, entre ellos vulnerabilidad. Sin embargo, nosotros no pudimos hacer mucho más allá de lo que ya la Asamblea venía, porque venía por un periodo de muerte cruzada. Entonces era complicado porque ya teníamos un cúmulo de proyectos que se habían presentado. Y que estaban Entre ahí. ellos no estaba contemplado algo que tuviera que ver con el tema de la comunidad o de las minorías LGBTQ+. Entonces yo creería que es algo que se tiene que tratar. Estos 4 años que tiene la Asamblea Nacional tiene para ingresar eso. Tenemos gente que apoya a la comunidad, que son asambleístas abiertamente, como ellos los dicen. Bueno, en el caso de Jair Noriega, creo que es una de las personas que más se ha involucrado en el tema. En la asamblea pasada estuvo Gisela Garzón, que también se involucró mucho en el tema de las minorías. Bueno, Juan Fernando Flores. Y que ellos dentro de su espacio tienen que hacer algo, ¿no? Dentro del espacio del que estén, ¿no? Es que se espera, ¿no? Así es, así es. Ahora, un poco en el ámbito político, sabemos que siempre hay este estigma, siempre hay esta ideología que por ser político tienes que hacer las cosas de forma correcta, estás un poco más en el ojo público. ¿Alguna vez sentiste presión de parte de este sector? Sí. Y cuéntanos un poquito si alguna experiencia como que en concreto o cómo ha sido. Creo que muchísimas veces. Y lo digo porque de por sí el ser mujer en política es muy complicado. Es muy complicado. O sea, tenemos un montón de cosas que a pesar de que podamos tener un universo de argumentos para hacerles entender que la mujer en política se ha vuelto empoderada, que la mujer en política... Que su palabra es válida, ¿no? Exacto, que su espacio vale. Lógicamente, pues tenemos un país en donde todavía se vive eso, en donde la palabra de la mujer no vale, en donde vamos a otro ámbito ahora, en donde tienes empresas en donde no tratan en igualdad de género a los hombres y las mujeres, a pesar de que puedan hacer el mismo trabajo y puedan hacer las mismas cosas. No hay igualdad de género y esa es una realidad también. Ahora, ¿cómo se cambia esa realidad? De eso creo que muchas veces ha hablado asambleístas, te repito, como Gisela Garzón, Jair Noriega, Diana Pasley también tuvo este tema de las mujeres y lo tomó como una bandera, y creo que eso es importante. Creo que es importante que las leyes que sí han salido a favor de las mujeres y que han ayudado en este ámbito y que también son mujeres que pertenecen a la comunidad, de una u otra manera se sienten identificadas, y eso permite que puedan tener un rol protagónico ahora en la política y en su empresa y en donde quieran hacerlo. Pero obviamente debió ser un camino bien difícil, porque tú nos dices, ¿no? Por ejemplo, para la misma Carlita, que era para la asambleísta que tú asesorabas, ¿no? Creo que es complicado en una asambleísta donde la mayoría de hombres sigue con esta cultura, esta ideología machista, que tú puedas proponer algo, ¿no? Mucho más para esta comunidad. Yo quisiera preguntarte, yéndonos un poquito en el ámbito de tu vida personal, y el tema que poníamos a la mesa es que tú nos conversabas que a lo largo de tu vida conociste una persona, que esta persona tenía un hijo. Entonces, cuéntame un poquito, tal vez, ¿cómo fue esta transición de explicarle al niño? O tal vez para ti fue fácil o se fueron acoplando. Cuéntame un poquito, ¿cómo fue eso? Bueno, menos mal yo llegué en ese periodo en donde eso ya había pasado. Yo llegué en el periodo, primero creo que más difícil en la etapa de un niño, que es pasar de la niñez a la adolescencia. Correcto. Esa es la etapa más terrible que existe en la vida. Entonces, pasar ya es complicado. Yo no tuve esa conversación al primer momento con él, porque creo que cuando tú llegas a una relación en donde hay un hijo, en general, tú tienes que esperar que el niño se adapte y se acople. Y él va a tener su proceso. Correcto. A pesar de que tú lo conversas con él. Uh-huh. Tiene su proceso y no está bien, porque siento y conozco y tengo muchos conocidos uh-huh. que han tratado de llevar al niño al proceso y apresurar el proceso. Y así no funciona, porque eso te genera anticuerpos con el niño, porque... Y también forzar, ¿no? Sí, o sea, pasa un universo de cosas, y por eso es que de una u otra manera la comunidad no se ve estable y sólida, y por eso es que digamos, el común denominador, que es el heterosexual, te dice, no, pues tú no puedes tener en una pareja de 2 hombres o de 2 chicas un niño.
Una crianza. porque eso es un problema. Y sí, bien es cierto, es delicado, también eso se tiene que tratar con mucho tino, con muchísimo amor, con muchísima honestidad. Y fue el caso de nosotras. Nosotros nos sentamos, ya me llegó mi momento, cuando me llegó, y fue sentarme y decirle, o sea, esto es lo que está pasando con tu mamá. Y el man, bueno, me dijo, ya, bueno, ya yo sé. No, que Quiero un play. Ya yo sé. Ajá. Entonces, lo bueno de esa etapa en la que yo llegué, que era esa transición de la niñez a la adolescencia, Ujú. es que él ya está un poco más consciente. Entonces él ya sabe, y sus profesores saben en el colegio, que hay dos mamás y que llegamos al colegio y a veces ella no puede ir o yo voy y así vamos. Ujú. Entonces saben que hay dos mamás, saben que hay dos personas del mismo sexo que se encargan de la crianza del niño, y tú lo ves. Además, ahora mi mayor problema son las niñas, weón, porque ahora lo tengo atacado de mensajes de niñas. Ahora ya sale con niñas. Chuta. Correcto. O sea, él tuvo una buena aceptación con esto, ¿verdad? Ujú. Qué chévere. Sí, salió con la gustos de la madre. Qué chévere, mi querida. O sea, eso no, O yo sea, creo ¿tú que no lo afecta consideras tanto. también como una mamá para él? Claro, él es mi hijo, o sea, es mi hijo y en todo el sentido de la palabra. O sea, es mi hijo para las cosas que hay que apoyarlo, es mi hijo para las cosas que hay que, económicas, compromisos económicos, es mi hijo, para todo es mi hijo. Porque no puede ser solamente para unas cosas sí, para otras no. No. Creo que tiene que haber una persona, si tú vas a tener un hijo que se involucre realmente con esto. Y Que se esto, aparte, da una lección paternal. Porque si tú tienes un papá, que conozco Que muchos es casos que no es ausente. así, exacto. Esto da un mensaje al papá de que, oye, o sea, hay otras personas que están más al pendiente de tu hijo, menos tú, man. Entonces ahí eso también es un mensaje. Gracias a Dios, yo, bueno, no tengo mucho contacto con el papá de mi hijo, Gracias a Dios. pero él, como te digo, llevamos una relación cordial, él no se mete conmigo, yo no me meto con él y todos somos felices. Viven la fiesta en paz. Exacto. Correcto. Y hablando un poquito igual de este tema, quisiera preguntarte, ¿qué opinas tú de la adopción de las parejas lesbianas, de las parejas gays? ¿Estás a favor? Y si estás a favor, quisiera que también nos cuentes el por qué, porque este es un tema bastante debatible, ¿no? Y justo como tú lo mencionabas, sí hay padres que engendran al niño, pero una vez que ya nace, desaparecen, ¿no? O se dedican solo a la cuestión económica cuando sabemos que es tan importante que los La papás, figura. exacto, que crezcan con esa figura, que también existe el apoyo de los dos, ¿no? ¿Qué opinas de esto? La verdad, y esto va a sonar muy raro, yo creo que nosotros como país, como cultura, todavía no estamos preparados para eso. Ujú. Creo que nos falta muchísimo para nosotros llegar al tema de la adopción en igualdad de género, Ujú. en parejas del mismo sexo. Yo creo que primero que hay una falta de cultura enorme, hay una falta de información enorme. Enorme. Creo que nos falta madurar mucho como sociedad este tema. Primero en el tema de la aceptación, ya de por sí es tabú y es escandaloso. Sí es difícil en pareja, Ajá, pero con un niño, ¿no? imagínate eso. Y ahí yo creo que hay que madurar muchas cosas de esto. Creo que tiene que ser una adopción responsable en general. Y la otra es que de por sí ya es medio complicado La adopción adoptar a un niño es muy complicado. como para, o sea, adoptarlo bajo estas circunstancias. Entonces yo creería que nosotros todavía no estamos listos como sociedad, como ecuatorianos todavía, eso no es un camino viable, pero creo que hay mucha ahora más relevancia con el tema. He visto algunas organizaciones acá, he visto fundaciones que se encargan de este tema en particular para poder educar a la gente, a los papás, a las familias, a las personas que se sienten o que son gays, lesbianas, lo que sea, y que al final del día ellos no saben cómo hablarlo, cómo transmitirlo, cómo comunicarlo. Correcto, claro, es un tema bastante de debate, ¿no? Porque recordemos que en sí la adopción tiene unos papeles sumamente exigentes para las parejas que obviamente quieren adoptar a los niños y es sumamente complicado. Ahora, el tema que tú nos traías, ¿no? Que la cultura en sí no está capacitada para la adopción de un niño en parejas igualitarias. Creo que
eso es totalmente cierto hasta cierto punto porque expones al niño a una cultura que todavía no deconstruye su mente, ¿no? Que es muy cerrada y también expones también a bullying, a tantas cosas que en la formación del niño, quieras o no, le van afectando. Así es. Quisiera seguir un poco preguntándote, y es que entre las cosas que nos decían en este tema de la comunidad, nos decían entre las parejas, obviamente lesbianas, ¿existen códigos? ¿Crees que nos hablaban un poco de miedos, también que existe más ternura, que también hay este papel que hay la persona que es pasiva? ¿Crees que necesariamente o no? Cuéntanos un poquito para las personas, como tú dices, que no sabemos o que nos falta esta información para conocer sobre esta comunidad. Mira, entre mujeres nos conocemos muchísimo mejor porque ¿qué sabemos? ¿Qué somos? Y de por sí ya las mujeres somos intensas. Hay una pregunta del público. ¿Qué dice? ¿Por qué las mujeres son las más jodidas? Bueno, pero es que eso está en nuestra naturaleza, así como en la naturaleza. Exacto, sí. A ver, o sea, más o menos creo que va orientado al de... En una relación, o sea, como que se ve que en una relación siempre el problema es la mujer. ¿Cómo se aguantan dos mujeres? Es que por eso nos conocemos. Entonces, entre mujeres nosotras no nos podemos... Mira, si tú te mientes entre mujeres, eso explota una bomba nuclear. Eso es la tercera guerra mundial. Es que yo creo que eso de... A ver, no porque yo sea mujer, pero siento que las mujeres tenemos ese sexto sentido. Sí. O sea, ese sexto Sí, es sentido verdad. no te falla. O sea, mujer, si tú sientes... No, o sea, hazle caso a tu O intuición. sea, el ojo de loca no se equivoca. Es verdad. Esa frase es tan verídica que Es verdad. mujer, niña, adolescente, si usted no está bien y siente algo, pues... Eso no. es. Pero bueno, continuando con mi pregunta, entonces tú nos decías, entre mujeres nos conocemos y tal vez hay este código, cuéntanos un poquito. ¿En sí existe esta persona que es pasiva, necesariamente en la relación o no? ¿Cómo se da? Mira, yo no creo en eso de activo y pasivo. Yo creo que tú en una cama y cuatro paredes puedes hacer 1.000.000 de cosas y no necesariamente eso define el rol de cada quien. Correcto. Eso del estigma de tú eres el hombre o tú eres la mujer, eso es pura pendejada. Literal, es que es así. O sea, eso no define realmente quién es. Yo sigo siendo una mujer enamorada de una mujer y punto. Y me gustan las mujeres. Y lo que yo haga en cuatro paredes o no, chuta, No te menos de define que como- tú quieras, se la lámpara, amigo. Entonces, más allá de eso, o sea, sí, muchísimo amor en las mujeres, muchísimo. Claro, las mujeres somos más detallistas, las mujeres somos más cariñosas de por sí, por naturaleza. ¿Cuánto a los Nosotras celos? intensas. Uf, súper celosas. O sea, si tú crees que los celos en una pareja heterosexual es algo intenso, entre mujeres es peor. Ahora, tú con el tiempo, después de la experiencia, vas como bajándole, ¿no? Porque ya entran otros temas, que entran en todas las parejas, ya sean heterosexuales o Homosexuales. homosexuales. La ¿Qué convivencia, es? la La madurez. convivencia, el tema de la confianza. Yo me acuerdo que yo era una adicta de revisar el teléfono. Ya Uy, no, no. ya no toco. Porque yo aprendí con la experiencia que el que ¿Quién busca quiere hacer? encuentra, Y el que quiera hacerlo va a hacer. así está Así el estás costado pendiente. tuyo. Exacto. Entonces, mira, con la experiencia uno aprende. El que busca encuentra y el que encuentra se entera de lo que no quiere. Entonces yo prefiero no buscar. Si las cosas, pasan. Y si al final, del día yo te estoy entregando todo, y te estoy y te estoy dando amor, y te estoy dando respeto, y te estoy dando honestidad, y te estoy dando cariño, y tú no quieres perder, ese es tu tema. Ese es tu tema, y tú ves cómo lidias con eso. Pero yo no tengo por qué lidiar con eso. porque es un tema de respeto, pero eso lo aprendes con el tiempo. Entonces ya tú pasas un vínculo de quemar etapas. Yo ya quemé mis etapas, yo ahorita ando en otra onda, yo ahorita me quiero casar. Yo generalmente uso anillo, hoy no lo traje, lo siento. Porque sé que lo estás viendo, lo siento. Botada de la casa después del día, no mientas. Si te mandé ubicación, estoy aquí. Mentira. Entonces, imagínate, o sea, entre mujeres, sí, de hecho, o sea, vas controlando a medida que va pasando el tiempo. Las peleas creo que van disminuyendo y todo eso. Otra pregunta, ¿está aprobado el matrimonio gay en la iglesia? No, No, solo en el civil. solo en el civil. Solo en el ¿Te quieres civil. casar tú por la iglesia? No, Entonces no habría necesidad. No. no. Porque es que no te define un papel, ñaño.
No te Pero el define. civil igual es como su papel. Claro, es un papel, pero no te define. Pero no te es define un también lo papel. simbólico, ¿no? Lo simbólico Claro. de como tener formalidad del compromiso y de obviamente, la relación, de la familia también que tú ya conformas. Por supuesto. O sea, yo creo que, mira, cuando tú quieres ya formalizar la familia como tal, ese es el último paso, el proceso del paso. O sea, yo en particular, yo me quiero casar. Yo no me quiero casar por la iglesia porque además no está permitido y porque además yo creo que cada cosa tiene que ir en su lugar. O sea, la iglesia, nosotros no estamos ahorita inventando la iglesia. La iglesia tiene siglos con sus mismas tradiciones, con sus mismas cosas y nosotros no lo Creencias. vamos a cambiar. Correcto. Entonces, queremos cambiar las cosas, entonces hagamos las cosas diferentes. Involucrémonos, eduquemos a la gente, eduquemos a nuestras familias. Informemos también. Exactamente. Porque yo creo que parte de también la discriminación y también este susto por las parejas y por lo desconocido es porque no estamos informados y sobre todo que ignoramos. Y creo que es muy importante y parte del objetivo de este espacio es que las personas que nos están viendo sepan. No, obviamente todos tenemos nuestro criterio, nuestra opinión, pero que sepan y estén informados hasta de qué juzgas, ¿no? Así es. Entonces, como parte de esto, yo quisiera que nos cuentes alguna anécdota que has tenido tú en la cual, desde la sociedad misma, esta sociedad que hablábamos machista, tal vez muy conservadora, te has sentido juzgada incluso con tu actual pareja. Porque sabemos que ahora, por ejemplo, tú sales a algún lugar público y ves una pareja besándose, una pareja del mismo sexo, y para muchos es como, ¡ah! Se Es asustan, como un ¿no? tabú. Entonces, cuéntanos un poquito alguna anécdota de esas. Mira, la verdad no me ha pasado aquí. Qué bueno. A mí la verdad no me ha pasado. Creo que a los sitios en donde yo he ido o donde demuestro mis afectos, que generalmente no son delante de niños, yo soy muy respetuosa, sobre todo porque, repito, somos un país y una sociedad que todavía no estamos preparados para muchas cosas, porque no. Entonces, yo trato de ser muy respetuosa y las veces que ha pasado, yo nunca, la verdad, nunca me ha pasado y creo que eso es bien. Ahora, yo sí creo que tiene que irse normalizando el hecho de que existen otras cosas. El hecho de que hay gente que piensa diferente, hay gente que le gustan las cosas diferentes, hay gente que manifiesta su amor de manera diferente. Al final del día es eso, es amor, más nada. Correcto. ¿Y estás de acuerdo con estos espacios, por ejemplo, de los lugares en donde solo dicen para la comunidad LGTB? ¿O crees que también es parte como de una discriminación? No, si supieras que no, yo creo que, o sea, sí lo etiquetan, porque yo creo que la gente se siente más segura en esos lugares. Es un tema de donde tú De te un sientes espacio seguro. seguro. Exacto, en donde tú te sientes seguro. Entonces creo que lo etiquetan por eso, pero no necesariamente. O sea, yo tengo amigos heterosexuales que me acompañaban a los bares gays y les respetaban, ¿no? Por ahí. Por ahí, ¿ves? Y les respetaban y creo que hay un tema, una cultura de respeto dentro de, en donde, que yo no he visto, por ejemplo, en los bares heterosexuales. Ahí pasan un montón de cosas. Y ojo, esto Incluso no es una... agresiones, ¿no? Claro. Agresiones solo por tú estar con tu pareja o tener una manera de actuar. Así Lo que es. pasa con muchos gays, ¿no? Que por el hecho de que ellos se sienten bien, que se identifican con algo, son agredidos, incluso violentados. Así que yo quisiera que les des un mensaje a las personas que tal vez desconocen de esto y se asustan. O sea, tú como parte, también como mujer lesbiana, que como nos dices, ¿no? Me gusta esta persona y es amor. ¿Qué les podrías decir? Nada, que saquen lo que sienten. O sea, al final del día, mire, Es respeto, creo yo. claro, o sea, es que se Siempre trata y cuando, de eso. yo creo que siempre y cuando tu decisión no afecte, No afecte al a los otro, demás. está perfecto. Tú puedes hacer lo que tú quieras, Exacto. pero siempre tiene que ser con un tema de respeto. Uno tiene que sacar lo que siente. Ujú. Y ojo, o sea, también tienes que estar preparado para cuando hay rechazo, porque sí existe, y eso no está mal. Hay gente que se enamora de su mejor amigo y es hetero, por ejemplo. O sea, no me ha pasado, pero que jamás me pase. Pero eso suele suceder y se sienten rechazados Y es y eso normal. genera cosas. Entonces, yo creo que es normal porque eso también pasa en parejas heterosexuales, en donde tú te enamoras de alguien y que no te corresponde. Entonces, creo que todo tiene que ser en el marco del respeto, de la honestidad.
sobre todo, porque yo creo que una de las cosas que abre la puerta a muchísimas cosas positivas es la honestidad. Correcto, mi querida Emi. Para llegar más o menos a las preguntas del público, quisiera hacer una pequeña dinámica contigo y es que nos ayudes teniendo este espejito, por favor. Y quisiera que le digas algo Ya. y llora a la Emily niña o más joven que tal vez sentía algo, pero no sabía cómo expresarlo, o tal vez ahora ya es la mujer que es, sabe lo que siente. ¿Qué le dirías? Has comido lo que has querido. Sí. Yo lo que le diría es que, bueno, que saque siempre lo que siente, que sea siempre respetuosa, que amar a alguien como tú, en el sentido de que sea una mujer no está mal, que nada, que esto nos ha ayudado a crecer durante muchísimo tiempo y que al final del día los sueños se cumplen, incluyendo dentro de esos sueños que tus papás te acepten. Eso le diría. Qué lindo. Ahora le vamos a dar la vuelta Ay. y vamos a hablarle a alguien que ya no está en tu vida, que se haya ido, que hayan cortado relación, que ya no está en tu vida. ¿Qué le diríamos? Es que no tengo nada que decir. Pero no hay ninguna persona, alguien que ya no esté en tu vida. Hay muchas personas que no están en mi vida, pero... La primera que se te venga a la mente. Ay, la tóxica. Ya, ¿qué le dirías? Nada, que yo espero que ella sea muy feliz, que no sea tóxica. y que nada, que yo espero que de verdad consiga a alguien que la ame mucho, que la quiera mucho y que ella también cumpla sus sueños. Correcto, mi querida Emi. Gracias por abrirnos tu corazón. Y ahora sí, para concluir, quisiera que nos des un pequeño mensaje de qué le dirías a las personas que tienen miedo a amar libremente y también a formar una familia, porque sabemos que muchas parejas igualitarias tienen este miedo de formar una familia que muchas veces puede ser su sueño. Así que, ¿qué le dirías a esas personas? Lo primero, edúquense. O sea, eso sería lo primero. Lo primero, edúquense, sean ustedes mismos, compartan toda la información que ustedes tengan con sus familiares, con sus amigos, para que ellos también puedan compartir esa información y cada vez seamos muchas más personas las que tengamos un poquito de conciencia sobre este tema. Creo que no hay que tener miedo a formar lo que tú quieras hacer. O sea, no hay que tener miedo. Al principio sí, claro que sí, como que no, que a uno no le va a dar miedo, por supuesto que sí. Pero creo que lo importante de esto es que lo hagas con amor, con honestidad y que sobre todo esto te haga sentir bien a ti como persona, no a los demás, a ti como persona, que te haga sentir bien. Y eres mi lesbiana favorita. Bueno, con esto llegamos al final de otro podcast. Gracias a las personas por conectarse, gracias por vernos, gracias por educarse y también por ser parte de este espacio donde cada uno de nuestros invitados abre su corazón, abre su experiencia para que usted también conozca y si se siente identificado también aprenda.